Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. No sé si queda alguien más en sala de espera, me parece que no. Pero bueno, si no, comenzamos con la charla de hoy, que es parte ya del último módulo. Estamos en la penúltima clase y hoy vamos a dar esta charla que se llama Accesibilidad para testers y auditores. ¿Les parece si iniciamos? Bienvenidos y bienvenidas a todos, todas y todes. Bueno, ¿querés presentarte, Josías? Hola Dani, hola, bienvenidos. Vamos a ir empezando. Me presento, mi nombre es Josías Vázquez, soy originario de Guatemala. Por ahí van a reconocer un poco mi acento. Mi experiencia en accesibilidad ha sido como tester, como remediador en organizaciones no gubernamentales de acá de Guatemala, algunas agencias de Naciones Unidas que operan también acá en Guatemala. Soy parte de DALAT desde hace un tiempo y pues estoy acá colaborando con ellos, que es la comunidad de desarrollo accesible latinoamericano, en donde estamos aportando para que el contenido web sea accesible, contenido web y contenido digital. Entonces, le paso a Rocío para que ella se presente. Bueno, cualquier cosa, Josías lo pueden encontrar en su página www.josiasvasquez.com por si quieren conocer su trabajo o contactarle, hacerle preguntas. Bueno, me presento yo, soy Rocío Amaranto, soy originaria y vivo en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y hace 2 años que trabajo como tester de accesibilidad, tanto web como mobile, que es la parte de los celulares, las aplicaciones. Actualmente estoy trabajando como profesional independiente y he trabajado en diferentes tipos de clientes, desde e-commerce, bancos, sistemas internos, tanto en preproducción como en producción. Y como comentaba Josías, también soy parte de la comunidad de DALAT, de la Fundación Desarrollo Accesible Latinoamericano. Soy co-líder de la iniciativa de testing y me considero militante por la inclusión digital y el acceso a la información de todas las personas. Bueno, si quieren seguirme en mis redes, en mi Instagram es ro.amaranto. Hay de todo tipo de contenido, pero estoy subiendo muchas cosas relacionadas a accesibilidad. Y mi mail es rocio.amaranto.a11y@gmail.com por si tienen alguna pregunta, alguna duda en el futuro. Siempre son bien recibidas las consultas. Bueno, la agenda de hoy, primero vamos a hacer una breve introducción, vamos a repasar qué son las WCAG, qué significa la accesibilidad digital. Después vamos a ver qué es el testing de accesibilidad puntualmente, el rol del tester de accesibilidad y sus responsabilidades. Y luego vamos a ver cómo realizar una auditoría de accesibilidad y cómo reportar estos errores de accesibilidad. Y por último vamos a hacer preguntas y respuestas, así que si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, va a estar Daniela, que nos está acompañando con la logística para tomar todas las preguntas y al último les vamos a responder, así es más ordenado la charla. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es que puedan comprender el rol, las herramientas, los documentos y las metodologías que utiliza un tester de accesibilidad y cómo elaborar una auditoría de accesibilidad, tanto cómo hacer el testing en sí mismo, hasta cómo reportar esos errores, ¿no? Así que bueno, te dejo, Josías, con esta frase introductoria que me encantó y por eso pusimos acá.
Josías, ¿me escuchaste? No sé si está teniendo algún... Ah, me dice Josías que no escucha nada. Bueno, avanzo yo hasta que Josías pueda resolver el problema técnico que está teniendo. Ahí le escribo por el grupo a ver si puede avanzar. Cualquier cosa escriben por WhatsApp. Bueno, esta frase me la dijo Josías cuando elaboramos la documentación para esta charla, y dice: la accesibilidad digital no es una característica más, sino que es un derecho y una tendencia social. Bueno, esto quiere decir que la accesibilidad digital no es un requerimiento más que tengamos que sumar a nuestro producto digital, a nuestros requerimientos, sino que es un derecho que tienen las personas y una tendencia social, porque cada vez, si lo vamos viendo, estamos acá en un ciclo de accesibilidad, algo que antes no se hablaba en ningún espacio, éramos pocos los profesionales que intentábamos llevar la accesibilidad a los sitios web, a las aplicaciones, y cada vez está creciendo más esta comunidad de la mano de propuestas como estas, de parte de la Agencia de Conectividad, y también de parte de fundaciones como DALAT y distintas comunidades que intentamos divulgar este conocimiento para que sea parte también del desarrollo del software desde su inicio, ¿no? Y me parece lo más importante destacar que es un derecho, porque todas las personas tienen el derecho a acceder a la información, percibirla, operarla y entenderla de la misma manera que lo hacen todas las personas, es decir, sin importar si tienen algún tipo de diversidad, del tipo que sea, de género, de edad, si tienen alguna discapacidad motriz, lo que sea, digamos, todas las personas tenemos que poder acceder a esta información. Me avisa José que ya pudo solucionar su problema, así que te dejo a vos. ¿Me pudiste escuchar? Está teniendo algunos problemas con su internet. Bueno, sigo avanzando entonces. En todo caso, después le pedimos a Josías que nos vuelva a comentar esta frase y cómo viene y cómo se le ocurrió. Bueno, un breve repaso. ¿Qué son las WCAG? Los WCAG son los estándares internacionales que determinan los principios de accesibilidad, los criterios de accesibilidad y las técnicas también para implementar accesibilidad en nuestros productos digitales, y también tiene diferentes tipos de documentos como las fallas y un montón de cosas que podemos encontrar. Ahí te puedo ver, Josías. ¿Ya pudiste solucionar tu problema? ¿Ahora sí me escuchas? Ay, ahora sí, qué bueno. Ok, Bueno, lo siento, tuve algunos problemas de conexión, pero ya estoy de regreso. Si buenísimo. quieren me presento, mi nombre es Josías Vázquez, soy guatemalteco, tal vez lo van a notar por mi acento. Tengo experiencia como tester de accesibilidad y como remediador de accesibilidad. He colaborado con organizaciones no gubernamentales de Guatemala, con instituciones del gobierno de Guatemala y con algunas agencias de Naciones Unidas que operan también acá en Guatemala. Y que ahora que me incorporé a la Fundación DALAT, también estoy colaborando en todo lo que es accesibilidad, ya que DALAT es de desarrollo accesible latinoamericano, en diferentes áreas e iniciativas que tiene DALAT. Ok, bueno, les cuento un poco de la frase que les decía Rocío. Esta frase en principio la dijo Tim Berners-Lee, que es el fundador de W3C, pero él dijo que la accesibilidad no es solo una característica, sino que es una tendencia social. Pero yo leí su frase y dije, no, tampoco es solo una tendencia social, sino que es un derecho
que tenemos las personas con discapacidad de acceder a la información y que se establece en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad en el preámbulo, y también se hace énfasis en este derecho en el artículo 9 de la misma convención. Entonces, de ahí es donde vengo y digo, no, la accesibilidad no es solo una característica más, es una tendencia social y es un derecho que tenemos las personas con discapacidad. Una vez que explicamos esto, vamos a pasar a lo que estaba Rocío, que ahí por ahí la interrumpí, de qué son las WCAG. Creo que ya durante todas estas clases estuvimos viendo qué es accesibilidad, qué son las WCAG. Sabemos que la accesibilidad es tener, tomar en cuenta cómo va a acceder cada persona sin importar si tiene o no tiene discapacidad, o el lugar en el que se encuentre, o las condiciones del ambiente en el que se encuentre, a nuestro contenido. Y sabemos también que las WCAG son las directrices de accesibilidad web mediante su iniciativa de accesibilidad web, que es la WAI, para, que son como unas guías para que el contenido web sea accesible. Me imagino que ya sabemos que tiene cuatro pautas que permiten que el contenido pueda ser accesible para personas con discapacidad, como lo son: que el contenido tiene que ser perceptible, operable, robusto y... Rocío, ¿me ayudas ahí con la otra? Comprensible. Comprensible, exacto. El contenido tiene que ser comprensible. Estas son 4 pautas que a su vez tienen 13 directrices para las WCAG 2.1, y que a su vez cada directriz está compuesta por criterios, que ya son como que la unidad más básica, y en donde se establece qué tenemos que hacer en cada momento para que el contenido web sea accesible. Y esas son las WCAG. Ahora, ¿qué es el testing de accesibilidad? Testing en sí es poner a prueba alguna aplicación, algún hardware, algún producto o servicio, para ver si cumple con determinadas características. Puede haber testing de seguridad, puede haber testing de optimización de diferentes temas. Por ejemplo, si tienen un vehículo, lo someten a testings de velocidad, de qué tan malas condiciones pueden soportar con los teléfonos igual. Pero cuando hablamos de testing de accesibilidad, sometemos el contenido web, contenido de documentos digitales o de aplicaciones, a diversas pruebas que nos permitan establecer si el contenido cumple o no cumple con las directrices de accesibilidad web, que son las WCAG, o dependiendo de las diferentes legislaciones pueden haber algunas variantes, pero en general son las WCAG. Entonces, cuando hacemos testing de accesibilidad, mediante diferentes herramientas, utilizando diferentes equipos, software, etcétera, hacemos todas estas pruebas e intentamos percibir, operar el contenido de diferentes perspectivas para ver si es comprensible y robusto, y si lo hacemos desde la perspectiva de una persona que tiene dislexia, por ejemplo, podemos determinar si el contenido es accesible para esta persona. Si lo hacemos desde la perspectiva de una persona que utiliza una línea braille, por ejemplo, podemos definir si el contenido es accesible con navegación por teclado, y así las diferentes pruebas. Entonces, ahora sí, seguimos con Rocío. Bueno, pasamos a cuál es el rol de un tester de accesibilidad y cuáles son sus responsabilidades. Bueno, en primer lugar, el tester o la tester o le tester de accesibilidad
va a recibir su cliente o el producto que tenga que evaluar o el filter, y si estamos trabajando internamente dentro de un producto, porque puede que nosotros trabajemos auditando páginas o aplicaciones en las que no estamos trabajando in situ, digamos, no somos parte del desarrollo, o que seamos parte de la creación de ese producto digital y trabajemos en conjunto con el equipo de desarrollo, el equipo de diseño y demás áreas que son necesarias para crear un producto digital. Pero en ambos casos, lo primero y principal es planificar esta auditoría, es decir, vamos a tener que determinar los tiempos que nos va a llevar a hacer una auditoría de accesibilidad. Para esto se utiliza un documento llamado Test Plan o plan de pruebas, donde vamos a seleccionar qué es lo que vamos a auditar, cómo lo vamos a auditar, en qué nivel de accesibilidad vamos a hacer las pruebas. Como habrán visto en las clases anteriores, existen 3 niveles de conformidad: nivel A, AA y nivel 3A. Todo esto tiene que estar planificado, documentado desde el inicio, antes de iniciar la prueba. Otra cosa que también tenemos que pedir, si no nos dieron esta información, son las credenciales, sobre todo si estamos por testear un sitio que está en preproducción, es decir, que todavía no es público para las personas usuarias, digamos, no lo podemos descargar del Play Store, ni acceder desde la web, cada uno en su casa, sino que tenemos que tener ciertas contraseñas, porque el sitio todavía está en desarrollo. Esto lo tenemos que tener desde un primer momento. También durante esta planificación vamos a hacer una primera revisión del sitio web o la app. Vamos a ver en qué estado se encuentra con respecto a la accesibilidad, si está en un nivel muy básico de accesibilidad, es decir, que vamos a tener que implementar muchas mejoras, o si está en un nivel más o menos aceptable, o si también estamos en un nivel ya más complejo de accesibilidad, sobre todo en páginas que tienen muchos elementos interactivos, por ejemplo, los bancos, donde podemos encontrar que podemos hacer un montón de cosas, de funciones, tener información dada en tablas, y un montón de elementos que pueden ser un poco más complicados. Todo eso va a definir cuánto tiempo nos va a llevar realizar una auditoría, y bueno, como siempre, lo que nos piden es para ayer o para ahora, entonces es muy importante que nosotros también manejemos las expectativas de nuestro cliente o del equipo de trabajo, y que tengamos en cuenta que puede haber un margen de error, porque puede pasar que el sitio se bloquee, que no pueda hacer un flujo correctamente, que se me bloqueen las contraseñas, digamos, un montón de cosas que también que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra auditoría, para que los tiempos de todos los equipos vayan de acuerdo a un orden establecido, ¿no? Bueno, en segundo lugar, es rol del tester y su responsabilidad hacer diferentes tipos de pruebas, tanto manuales como automatizadas. Vamos a testear contra los estándares de accesibilidad Wicca. Como decía Josías, tenemos los principios que son perceptible, operable, comprensible y robusto, y dentro de cada principio tenemos los criterios que son contra los que nosotros vamos a evaluar nuestro sitio, ¿no? Por ejemplo, el criterio que dice que las imágenes tienen que tener siempre una descripción, un texto alternativo, es lo que nosotros vamos a evaluar en nuestra página. Vamos a verificar que todas las imágenes tengan un texto alternativo y que este texto corresponda con la información que está brindando la imagen, ¿no? Y en el contexto. Bueno, después, durante todo el proceso, lo óptimo y lo mejor para optimizar el uso de nuestros recursos, sobre todo el más escaso, que es el tiempo que tenemos para hacer un testing y una auditoría de accesibilidad. Durante todo el proceso vamos a ir documentando todo lo que vamos realizando. Esto es muy importante porque después nosotros, los testers, vamos a tener que informar los errores y vamos a tener que ser capaces de describirlos de tal forma que lo entiendan otras personas de otras áreas, a lo mejor personas que no tienen conocimiento de accesibilidad,
tal vez personas que sí lo tengan, y sobre todo puede ser que lo tengamos que informar a personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que necesiten que necesiten usar un lector de pantalla, por ejemplo. Entonces esta información, esta documentación también tiene que ser accesible. Bueno, cualidades que tiene que tener el tester de accesibilidad. Bueno, primero que nada, ser muy, muy curioso, curiosa o curiose, querer tener las ganas de tocar todo lo que podamos encontrar en la página, cada botón, expandir cada área que encontremos. Si vemos un formulario, probarlo con o sin errores, probar si lleno este campo, qué pasa, si lleno este no. Vi un link, quise abrirlo, a ver dónde me redirige, es decir, esas ganas de querer toquetear todo el sitio para ver a dónde voy, qué pasa, y explorarlo por completo, es una cualidad muy útil a la hora de hacer testing, y van a ver que con el tiempo van ganando experiencia, ya les va a pasar que se sientan al frente de una página y van a decir, acá hay un error, esto está mal, esto está mal, esto también. Así que bueno, ser curioso es una cualidad muy útil a la hora de ser tester. Después, ser minucioso en el detalle, es decir, no solo a la hora de hacer el testing y querer explorar todo, como decía recién, me creo una cuenta de usuario para hacer una compra, pruebo si compro este producto, si compro el otro, qué pasa, si elijo esta cantidad, si elijo este color, hacer diferentes pruebas. Por eso yo siempre digo que todos somos un poco testers, porque siempre estamos interactuando con entornos digitales, y eso también es parte de ser tester, ¿no? Como estar probando todo el tiempo las funcionalidades de la página, y en este caso la accesibilidad. Bueno, a mí me pasa mucho que todo el tiempo estoy viendo que las cosas no son accesibles, cómo puede ser que esto sea así, pero no solo en el mundo digital, incluso en el mundo físico. Entonces, bueno, es muy importante ser muy minucioso también a la hora de reportar los errores, por esto que yo decía antes, de que nuestra auditoría la puede recibir cualquier persona, y esa persona lo tiene que entender perfectamente, y que no haya lugar a otra interpretación más que la que nosotros quisimos dar. Bueno, después ser imaginativo, sobre todo para hacer los casos de prueba, también para buscar, lo más difícil, buscar una posible solución junto con el equipo de desarrollo, buscar una posible remediación a estos errores. Muchas veces esto se basa en la preferencia del cliente, del tiempo que dispone, los recursos también económicos, y también el talento humano que disponga un producto digital. Entonces nosotros vamos a tener que apoyar a los equipos de remediación, a los programadores, para encontrar una solución que sea la más conveniente, ¿no? Muchas veces lo más óptimo es siempre utilizar la semántica de HTML para resolver los errores, digamos, codear la página como debería ser estrictamente, pero muchas veces esto no es posible porque puede implicar más tiempo, puede implicar que tengamos que cambiar completamente un componente. Entonces se pueden utilizar otros recursos, como por ejemplo los atributos WhyArea, para resolver un problema puntual de accesibilidad. Entonces, no solo tenemos que ser imaginativos para crear los casos de prueba, los posibles escenarios de prueba, sino también para encontrar las soluciones a estos problemas. Bueno, y por último, ser buen comunicador, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre el trabajo de otras personas, y muchas veces puede pasar que uno se encariña con su trabajo, es como su bebé, su hijito, y no le gusta recibir críticas de forma negativa sobre su trabajo. Entonces tenemos que tener un poco de tacto en ese sentido, porque estamos trabajando en un equipo de personas, y bueno, es importante que la comunicación sea bien fluida para que el producto avance, ¿no? Una vez me pasó, permítanme contar esto, me pasó que tuve que hacer unas pruebas para un cliente en vivo porque el código estaba en preproducción y no podía acceder. Entonces ellos me compartieron el código, así como en una reunión como esta,
y yo estaba yo que tenía que hacer la prueba, el desarrollador que la había creado y su jefe de proyecto. O sea, ustedes imagínense la presión que yo tenía para encontrar los errores, ¿no? Siendo que estaba frente a la persona que los había cometido y su jefe, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener unas buenas habilidades para comunicar todos los errores que vayamos encontrando y hacerlo de forma clara y legible y que sea comprensible para todas las personas. Por ahí no usar tanto lenguaje técnico, sino tener el objetivo de que sea comprensible para cualquier persona. Bueno, ¿y qué conocimientos tiene que tener un tester de accesibilidad? Antes que nada, las WCAG, los estándares contra los que nosotros vamos a evaluar el sitio o la aplicación. Después, si hay alguna legislación puntual que nos requiera el cliente, esto va a depender de dónde esté situada la página y también en dónde realice su venta. Por ejemplo, si tengo una página que es de Argentina, pero esa página tiene clientes que hacen compras en Brasil, también voy a tener que tener en cuenta la legislación de Brasil, digamos, de los dos países. O puede que el cliente mismo nos pida cumplir, digamos, con alguna legislación puntual. Pero como decía Josías antes, casi todas las leyes se basan en los estándares internacionales WCAG. Puede que haya algunas variaciones, algunas cosas que no se incluyan, pero si nos llegara a pasar esto, tenemos que prestar especial atención a las mejoras que pueda haber sobre las WCAG, ¿no? Puede que nosotros tengamos que testear en nivel AA, pero que incluyamos una legislación que tiene criterios que son del nivel 3A, entonces vamos a tener que prestar especial atención a esos requerimientos de la ley. Bueno, también un tester tiene que saber y conocer diferentes entornos, esto es, mientras más sistemas operativos conozcamos, más herramientas de testing, también lectores de pantalla, etcétera, más cosas podemos incluir en nuestro background, digamos, en nuestros conocimientos como tester, porque acuérdense que los sitios, las aplicaciones tienen que funcionar en diferentes entornos y nos van a pedir pruebas en Windows, en Mac, nos van a pedir que usemos Chrome, que usemos Firefox, que probemos en Android, que probemos en iPhone. Entonces, mientras más conocimientos tengamos sobre estos distintos entornos, más pruebas vamos a poder hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Que es nuestro objetivo. Bueno, después las herramientas de testing. Hay diferentes herramientas para hacer pruebas de accesibilidad. Tenemos lectores de pantalla como JAWS, NVDA, que es un lector gratuito y de código abierto. Tenemos VoiceOver, que es el de Mac, Tollback para Android, bueno, y varios lectores más. Después tenemos Color Contrast, que es para testear el color. Hay distintas aplicaciones también para testear color, y herramientas automatizadas también hay diferentes. Después también tenemos que ser capaces de hacer pruebas solo con teclado, o también hacer pruebas exclusivas para móvil. Bueno, y también tener conocimientos básicos en tecnología, sobre todo como estamos trabajando sobre el front-end, que es lo que nosotros vemos en la página, lo que está a la vista, con lo que nosotros como usuarios podemos interactuar. Sobre todo vamos a tener que tener conocimientos en HTML y sus buenas prácticas, digamos, cómo usar correctamente este lenguaje de estructurado, y obviamente si nos dedicamos a la parte mobile de celulares y aplicaciones, vamos a tener conocimientos sobre Android y sobre iOS, y también mientras más conocimiento tengamos sobre diferentes frameworks, por ejemplo React, lo que sea, más vamos a ir sumando, digamos, a nuestro currículum, por así decirlo, como testers. Y también es útil también saber un poco de JavaScript, aunque esto no es necesario porque más que nada nuestras pruebas y nuestras recomendaciones en accesibilidad se basan más que nada en el código de HTML. Bueno, esto ya lo comenté un poco antes, que es las herramientas que tiene que dominar un tester de accesibilidad: los lectores de pantalla,
la navegación con teclado, la herramienta Color Contrast Analyzer, que es una herramienta muy útil para evaluar y hacer pruebas de color. Después tenemos herramientas automatizadas como Axe, Wave y prueba de accesibilidad, que es una herramienta para hacer pruebas en el celular, digamos en mobile. Y también siempre es útil tener conocimiento sobre simuladores de discapacidad. Por ejemplo, existe una que se llama Stark, que es una extensión de Chrome, que nos simula cómo ve una persona con diferentes tipos de ceguera al color. Entonces nosotros podemos identificar, por ejemplo, cuáles son el contenido que está siendo transmitido solo por color. Entonces puede ser muy útil para complementar estas pruebas que nosotros vamos a ir haciendo. Bueno, y entonces, acá podemos ver una mujer muy confundida entre muchas fórmulas matemáticas, y para los que les gusta el cine, tenemos a Obi-Wan Kenobi con una cara de confusión y un subtítulo que dice visible confusión. Y el título de esta presentación es ¿Cómo realizar una auditoría de accesibilidad? Y ahora te dejo, Josías, para que expliques cómo hacer las pruebas. Ok, Rocío, gracias. Bueno, realmente hablar de testing da para mucho y podríamos, por ejemplo, ahora demostrar cómo se usa cada una de las herramientas que usamos en el testing, pero con Rocío decidimos enfocarnos mejor en todo el proceso que hay que hacer para planificar una auditoría de accesibilidad y cómo llevarla a cabo. Para esto nos vamos a basar en la metodología WCAG, que es oficial también del W3C, que está dividida en 5 pasos y cada paso está dividida en una cantidad de incisos, puede ser de 1 hasta 4. Entonces, los pasos están ordenados por números, digamos paso 1, 2, 3, y en cada paso los incisos por letras, entonces paso 1.A, 1.B y así. Pero no es necesario que se tenga que seguir esta secuencia a la hora de realizar la auditoría, sino que podemos estar en el paso 1 y de repente ir al paso 3 y tal vez estamos ya en el paso 5 y de repente vamos a tener que regresar al paso 1.D, por ejemplo. Entonces vamos a estar constantemente cambiando de un paso al otro y más que todo los números y las letras solo son para dar una secuencia, pero no es necesario que hagamos todo en este orden. El primer paso es definir el alcance de la auditoría. Y en este paso vamos a definir hasta dónde va a llegar nuestra auditoría de accesibilidad web, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre. Y precisamente el paso 1.A dice define el alcance del sitio web. Entonces, por ejemplo, nos pasan un dominio que es ejemplo.com, pero el dominio solo tiene en su menú principal 3 páginas. Nosotros podríamos suponer que ese es todo el sitio web, pero después resulta que si íbamos a ejemplo.com /blog, que no estaba en el menú del dominio original, eso también iba incluido en el sitio web. Entonces, es muy importante en este paso definir qué considera el cliente como sitio web o a qué específicamente quiere que auditemos la accesibilidad. Si quiere que sea solo el blog, si quiere que sea solo a la tienda, al store, o si quiere que sea a todo el sitio, digamos, todos los subdominios, dominios y eso que pueda tener el sitio web. Luego el segundo paso, que sería el 1.b, es definir el objetivo de conformidad de accesibilidad, que como Rocío decía hace unos momentos, puede ser de nivel A, nivel AA o nivel AAA. El nivel simple A es el más básico y que es como accesibilidad mínima. El nivel AA es el recomendado y el que exigen la mayoría de legislaciones. Y el nivel AAA es como que lo ideal y que siempre tenemos que tratar de que
los clientes elijan el AAA como objetivo porque es lo que va a garantizar una accesibilidad ideal para que todas las personas puedan acceder, y no precisamente todas, porque recordemos que las WCAG constantemente se están actualizando y agregando criterios y agregando pautas para abarcar más discapacidades que hasta el momento no abarcan. Entonces, con el nivel AAA estaríamos abarcando la mayoría de discapacidades que son contempladas en las WCAG 2.1. El siguiente, que es el 1.c, paso 1.c, es definir una base de soporte de accesibilidad. Y acá es que tenemos que preguntarle al cliente si quiere, digamos, para qué tecnologías quiere que sea accesible su sitio web. Digamos, puede que si es una intranet, por ejemplo, y ellos usan todos sistema operativo Linux con navegador Firefox, entonces el cliente te va a decir, necesito que sea accesible únicamente para navegadores Firefox en sistema operativo Linux. Entonces tú sabrás que el testing lo tienes que hacer únicamente con esas tecnologías. O tal vez tú tienes Windows y Chrome y el cliente te dice, y tú haces el testing con Windows y Chrome y puede que en este sistema operativo y en este navegador todo funcione bien, pero si el cliente te pidió Firefox y Linux, a la hora de que ellos testen puede que haya algo que no, o de que las personas usen el sitio web, va a haber algo que no va a funcionar. Entonces es importante preguntarle al cliente para qué tecnologías quiere que sea accesible el sitio web. También es importante, por ejemplo, definir las tecnologías en las que está construido el sitio web. Por ejemplo, si usan JavaScript, qué librerías de JavaScript, qué frameworks, si utilizan algún CMS, digamos todo esto, qué versión de PHP, porque todo eso al final va a influir en el sitio web. Luego el paso 1.d, que es opcional, es solicitarle al cliente requisitos adicionales para realizar la auditoría, como puede ser, por ejemplo, un cupón para testear el hacer compras en el sitio, o credenciales de registro para acceder y probar el sitio, digamos que te dé un usuario, una contraseña. Como decía, si es una tienda en línea, que te dé un cupón de descuento o una tarjeta de regalo para que puedas hacer compras y testear que el proceso de compra se lleva correctamente. Entonces, tomar en cuenta todo esto que podamos necesitar a la hora de hacer la auditoría, y que no estemos como deteniendo la auditoría. Digamos, yo ya empecé a hacer mi auditoría y de repente me di cuenta que necesito probar el proceso de compras y no tengo un cupón de descuento o una tarjeta de regalo para probar el proceso de compras. Entonces tendría que solicitárselo al cliente, esperar que me lo envíe y luego ya poder hacer esa prueba. Entonces es importante que desde un principio, desde la planificación, solicitemos todas estas credenciales. Luego nos vamos al paso 2, que es explorar el sitio web de destino. Y acá ya empieza un poco la diversión y empezamos a explorar el sitio web. Entonces vamos explorando, es una exploración así como que de primera vista, se puede decir, a ver qué tal se ve. Y lo que tenemos que hacer es explorar las páginas web principales en el primer punto del paso 2, que es el paso 2.a, como la portada, digamos, el acerca de, la página de contáctanos, el blog, así como que una revisión de cómo está estructurado el sitio web. En el paso 2.b tenemos que identificar qué funcionalidad tiene el sitio web. Si es un sitio web de noticias, por ejemplo, su funcionalidad sería proveer información a las personas que visitan el sitio web. Si es una tienda en línea, su funcionalidad sería vender productos o vender servicios a personas que visitan el sitio web. Y si su funcionalidad es impartir cursos en línea, pues sería para una plataforma de e-learning, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar qué función, cuál es la función principal del sitio web y qué se espera que realicen los usuarios al navegar por el sitio web. Y el paso
2.c, que es identificar la variedad de páginas web, que es lo que les decía, si el sitio web tiene un blog, tiene una tienda en línea, porque hay sitios web que tienen como que todo, tienen un blog, tienen sitio web, tienen una academia, tienen como que muy completo, entonces identificar todo esto, no dejar que se nos escape nada. Y el paso 2.d, que era lo que les comentaba hace un momento, de, digamos, identificar en qué tecnologías está construido el sitio web, como, digamos, HTML, JavaScript, CSS, si está construido sobre algún CMS como WordPress o Joomla, o es algún LMS de aprendizaje online como Moodle. Entonces, identificar en qué tecnologías se confía para construir el sitio web, para en base a eso también hacer nuestras recomendaciones. Y finalmente, en el paso 2.e es identificar otras páginas web relevantes, que acá es como que priorizar un poco las páginas que puede que sean más visitadas, como puede ser la portada, el blog, la tienda en línea, que nosotros digamos estas son como que más relevantes que las otras. Luego en el paso 3 vamos a seleccionar la muestra a la cual vamos a auditar. Vamos a seguir diferentes criterios, como por ejemplo en el primer paso, que es el 3.a, tenemos que seleccionar una muestra estructurada. Entonces en este paso vamos a elegir las páginas principales del sitio web, como les decía, la portada, el acerca de, el contáctanos, y diferentes páginas que sean como que principales del sitio web y que el usuario va a visitar constantemente. Luego en el paso 3.b, para sitios muy grandes, como puede ser un sitio web de noticias o incluso una tienda online así con demasiados productos, tendríamos que seleccionar una muestra aleatoria. Acá dice que la muestra seleccionada debe ser el 10% de las páginas que se seleccionaron en la muestra anterior. Pero eso es solo una recomendación y ustedes deberán como que tomar en cuenta, digamos, el tamaño del sitio web y en base a eso hacer seleccionar una muestra aleatoria para aplicarle la auditoría y ver qué tal cumple. Luego en el paso 3.c tenemos que incluir procesos completos. Por ejemplo, en el proceso de compra de un producto, no podemos venir y elegir solo la parte de agregar al carrito y lo demás no, tenemos que elegir el proceso completo, desde el momento en el que el cliente está visualizando el producto, el momento en el que lo agrega al carrito, el momento en el que va al checkout, el momento de pago, todo hasta que el cliente recibe el producto. Todo eso tenemos que chequear la accesibilidad, tenemos que testear que todo sea accesible. Entonces, a esto se refiere el paso 3.c de incluir procesos completos. Si vamos a incluir un proceso, tiene que ir completo. Y bueno, vamos a la parte de auditoría en el paso 4, que es auditar la muestra seleccionada. Acá es donde ya venimos, agarramos la muestra que seleccionamos en el paso 3 y le empezamos a aplicar las diferentes herramientas. La leemos con un lector de pantalla, verificamos que el orden de tabulación sea correcto con la tecla Tab, navegando todo el sitio web con la tecla Tab. Verificamos que las imágenes tengan texto alternativo y todo lo que las WCAG nos piden. En el paso 4.a nos pide que tenemos que verificar todas las páginas web iniciales. Es como les decía anteriormente, la portada, el acerca de, el contáctanos, todas las páginas web que aparezcan en el menú principal, se podría decir. En el paso 4.b, nuevamente verificar todos los procesos completos. O sea, y si por ejemplo es una academia, tenemos que verificar que el proceso de inscripción sea accesible en su totalidad, que el proceso de inicio de sesión sea accesible en su totalidad, que el proceso de inscribirse a un curso sea accesible totalmente, que no sea solo accesible la primera parte y luego ya no. Tiene que ser, los procesos se tienen que verificar completos. En el paso 4.c tenemos que
comparar las muestras estructuradas, que fueron las que seleccionamos en el paso 3.a, con las muestras seleccionadas aleatoriamente, y ver qué diferencias hay de accesibilidad entre unas y otras. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en sitios web de noticias, podemos encontrar que en la página inicial todas las imágenes tienen texto alternativo, pero ya luego en las noticias las imágenes no tienen texto alternativo, o algunas sí, algunas no. Entonces, recordemos que las WCAG dice que un criterio se puede dar como exitoso si y solo si se cumple a cabalidad. O sea, si todas las imágenes de la página están con texto alternativo o están marcadas como decorativas y el lector de pantalla no las lee, se puede decir que esta página cumple con ese criterio. Si no, con una imagen que haya que no tiene texto alternativo y que el lector de pantalla te lee gráficos sin etiquetar y una cantidad de números o letras, no cumples con ese criterio. Entonces, estos serían como que los 4 pasos para elaborar la auditoría. Y ahora seguimos con Rocío, que nos va a hablar de cómo elaborar el reporte de accesibilidad. Bueno, muchas gracias, Josías. Acá podemos ver nuevamente un meme. Es una persona que está como con cara de ¿qué? Entre varios signos de pregunta. Y el texto dice, ¿cómo elaborar un reporte de accesibilidad? Recién Josías nos explicó cómo hacer el testing, cómo hacer, digamos, a partir de esta metodología, cómo ordenar nuestro trabajo. Como él comentaba recién, podemos ir y venir de un paso al otro, pero es importante que vayamos respetando todo esto durante todo el proceso, sobre todo la parte de documentar, porque es lo que va a ser lo importante a la hora de elaborar el reporte de accesibilidad. Bueno, entonces partimos desde el paso 5, que dice informar los resultados de la evaluación. Digamos, acá vamos a crear nuestro documento para que se distribuya a las personas que corresponda y puedan trabajar a partir de este documento. Entonces, el paso 5A dice documentar los resultados de cada paso, y como yo decía hace un rato y también al principio, esto lo tenemos que hacer durante el proceso de testing. Tenemos que ir capturando la evidencia, tenemos que ir registrando dónde están los errores, en qué sitio web, puede ser que esté en la home, puede ser que esté en el flow de registrarme o en el de iniciar sesión. Esto tiene que estar bien claro porque después estos errores los van a ver otras personas y tienen que saber encontrarlos de la misma forma que lo encontramos nosotros, digamos. También tenemos que aclarar en qué entorno fue este error, si fue cuando lo usé con NVDA en Chrome, o si fue cuando lo probé con VoiceOver y Safari, o si fue cuando lo probé en Windows, o lo probé en macOS, digamos, en distintos entornos. También tiene que estar claro la WCAG en la que se incumplió, digamos, el nivel de severidad de este error. Esto lo vamos a ir viendo a medida que testeamos, ¿no? Porque la accesibilidad es algo integral de todo un sitio web. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que un componente incumpla con varias normativas, es decir, puede que no cumpla, tenga varios errores relacionados a distintas WCAG, pero nosotros como tester tenemos que tratar de unificar eso para que la persona que reciba y tenga que arreglar este error no pase línea por línea y diga, bueno, arreglé esto, siguiente, bueno, o otra vez al mismo componente. Entonces tratamos como de que el componente en sí sea accesible y tomamos el reporte, lo vamos a hacer desde estos errores y no tanto enfocándonos desde, bueno, cuántas WCAGs se incumplieron, por qué y todo eso, sino como ver la página y cada componente de forma integral, digamos, que su funcionamiento sea accesible y no tanto ver si, bueno, incumplió esta WCAG, la otra. Esto desde nuestro punto como tester, ¿no? Si estuviéramos evaluando, por ejemplo, una demanda de accesibilidad, entonces acá sí, ahí sí sería importante saber cuántos errores se cometieron relacionados a las WCAG, pero como nosotros queremos que nuestro sitio sea más accesible,
y que nuestro reporte se base en esto, lo ideal sería reportar los errores de esta manera, digamos, por componente. Va a depender obviamente del contexto, pero es como una forma más rápida y más fácil de hacerle entender a las demás personas cómo tiene que ser, por ejemplo, un botón accesible, qué componentes tiene que tener, qué requisitos, o cómo tiene que ser un formulario accesible, por ejemplo, tiene que tener mensajes de error, tiene que tener un título visible, tiene que tener bien definidos los bordes de los campos de entrada, es decir, de los inputs, y un montón de cosas más. Entonces eso lo podemos tomar como integralmente. Bueno, después dice el paso 5B, registrar los detalles de la evaluación. Esto es, podemos incorporar otras documentaciones, por ejemplo, guardar el sitio web. No sé si alguna vez intentaron guardar un sitio web, entran al sitio, le dan con el botón izquierdo del mouse, el botón derecho, perdón, y les dice guardar este sitio, y se guarda todo el código HTML que estaba en ese momento en el sitio. Puede ser otro tipo de documentación de respaldo. También las capturas de pantalla, bueno, ya voy a hablar de eso en un momento. Y después tenemos varios pasos opcionales, como proporcionar una declaración de evaluación, es decir, a partir de nuestro reporte el cliente puede decidir hacer una declaración pública sobre el estado de accesibilidad del sitio, y aclarar, por ejemplo, mi sitio es accesible en nivel AA, funciona perfectamente para Chrome y NVDA, etc. O también puede ser, a mí me pasó una vez, estaba haciendo una auditoría para un cliente y el sitio funcionaba perfectamente en la combinación Chrome NVDA, estaba perfecto, pero cuando lo probaba con VoiceOver y Safari, que es la combinación que se usa en el sistema operativo Mac, no funcionaba. Y el código era el mismo, y lo vi yo, lo consulté con colegas y con gente que también trabaja en accesibilidad de otras áreas, y no podíamos encontrar el problema. Entonces, en ese caso, se le recomendó al cliente que hiciera una declaración sobre que su sitio era accesible, pero en ese determinado entorno que era Chrome con NVDA, porque en este caso, remediar semejante problema podía implicar que surgieron un montón de errores más. Entonces, la decisión fue, bueno, vamos a aclarar que el sitio es accesible, pero en este entorno determinado. Entonces, esa puede ser un tipo de declaración que hagamos. Después, el paso 5D, que dice proporcionar una puntuación agregada. Esto es opcional y no hay, digamos, como un puntaje, bueno, en las Wicca nuevas que se van a venir, en las 3.0, se está trabajando en un sistema de puntajes donde las páginas van a ser determinadas por su accesibilidad de acuerdo a qué tan accesibles son estos puntos importantes que mencionaba Josías, como el header, el footer, los componentes principales, como puede ser el inicio de sesión, o registrar un usuario, o hacer una búsqueda. Son componentes que están en todos los sitios web. Siempre tenemos un input donde hacer una búsqueda y llegar rápido a lo que queremos. Siempre podemos registrar un usuario. Digamos, de acuerdo a eso se está trabajando en un sistema de puntaje para decir, bueno, mi página es hasta este nivel de accesible. Pero bueno, no existe hoy en día como digamos, una certificación oficial que yo pueda poner en mi sitio y decir, bueno, mi sitio es accesible. No, todavía eso no. Bueno, después, proporcionar informes legibles por máquina, esto también es opcional. Bueno, documentar los resultados de cada paso es el paso más importante, es lo que tenemos que hacer durante todo nuestro proceso de testing, para después tener que evitar volver. Supongan que yo estoy haciendo el testing y decido hacer, para avanzar más rápido, voy anotando todos los errores y digo, bueno, después hago la evidencia. Y cuando tengo que hacer el reporte de auditoría, tengo que volver a revisar cada error uno por uno, decir, ¿qué hice acá? ¿Qué quise poner? ¿Dónde está la evidencia? Y cuando digo evidencia me refiero tanto a como una captura de pantalla, como a un segmento de código, o a una descripción, o algo más que yo quiera sumar como prueba de que había un error ahí. Entonces, bueno, es súper importante. Bueno, y dice, es esencial para garantizar la transparencia
del proceso de evaluación, la replicabilidad de los resultados de la evaluación, esto es que al mismo error lo pueda encontrar otra persona de la misma forma que yo lo hice, y la justificación de cualquier declaración hecha sobre la base de esta evaluación. Esto que comentaba antes de que uno puede hacer una declaración de evaluación, por ejemplo, existe un tipo de documento llamado BIPAT, que es donde yo declaro que mi sitio es accesible en tal y tal criterio, doy un detalle, pero no tanto, sobre mi sitio, e informo el estado de accesibilidad. Bueno, a la hora de documentar es importante, bueno, el nombre de la evaluación, qué tipo de auditoría estoy haciendo. Puede ser que esté haciendo una auditoría desde cero, o puede ser que esté haciendo una progresión, un retesteo, digamos, revisando si esos errores que yo ya audité fueron arreglados o no. Entonces es súper importante el nombre, el tipo de auditoría que estoy haciendo, el cliente, el nivel sobre el que estoy testeando, más que nada el que se usa es WCAG 2.1, que son las que están vigentes, las más actualizadas, pronto se vienen las 2.2, y bueno, el nivel de conformidad, que en este caso sería AA, que es el más utilizado, pero puede ser que nos exijan, por ejemplo, WCAG 2.0, es muy raro ya que se pida eso, pero puede pasar, entonces eso tiene que estar bien especificado. Bueno, después nombre del tester, esto puede ser que sea útil por una cuestión interna, y lo mismo con el nombre del comisionado de evaluación, que sería la persona, digamos, líder de equipo, digamos, el equipo puede estar organizado por un líder y diferentes testers que tengan distintos clientes, entonces tienen que estar en los nombres de los dos. Esto es más que nada para una cuestión interna, para organizarnos. La fecha de la evaluación, esto es muy, muy importante porque nosotros tenemos que dejar bien claro a partir de en qué momento hicimos esta evaluación, porque las páginas todo el tiempo están cambiando. Por ejemplo, no sé, con todo esto que pasó, que hubo el Cyber Monday, todas las páginas sumaron en sus páginas alguna imagen o un banner referido a esto, o una sección de ofertas. Entonces las páginas cambian constantemente, entonces es súper importante que nosotros dejemos establecido bien, bien claro en qué fecha hicimos la auditoría, ¿no? Porque de ahí hacia atrás es nuestra responsabilidad, pero si desde esa fecha hacia adelante se incorporaron componentes que tenían errores de accesibilidad, entonces nosotros ya nos podemos desligar, digamos, de esa responsabilidad, porque fue algo que se añadió después. Bueno, y el alcance de la evaluación, que es lo que decía Josías en un principio, que es algo súper importante a la hora de determinar, digamos, cómo vamos a hacer el testing de accesibilidad. Esto es importante que lo definamos en conjunto con el cliente, y que él nos confirme, que nuestro cliente nos confirme que lo que estamos a punto de evaluar es lo que él requiere, digamos, que sea en el nivel de AA, que sea con tal y tal lector de pantalla, todo eso tiene que estar bien clarito, y en cada error también lo tenemos que especificar, ¿no? Si yo encontré, por ejemplo, un botón que no tiene etiqueta label, que no tiene un título, entonces cuando lo navego con lector de pantalla me dice botón sin etiqueta, entonces yo tengo que aclarar, bueno, ¿en dónde estaba ese botón? ¿Con qué herramienta lo encontré? Y bueno, un montón de cosas más. Bueno, también el alcance del sitio web definido, esto es cuáles son las URLs que voy a evaluar, digamos. Yo siempre uso como 2 hojas en un documento Excel. En la primera especifico todo esto, cuáles son las páginas que voy a testear, con la URL exacta. Esto es súper importante porque, como decía, los sitios son dinámicos y cambian, entonces nosotros tenemos que poner clarita cuál era la URL y alguna información extra que podamos llegar a tener sobre esto, que nos pueda llegar a agilizar el testing. Por ejemplo, decir, si en esta URL es necesario entrar desde el sitio de Argentina, o de probar también con el sitio de Perú, o alguna otra especificación. Bueno, el objetivo de conformidad, después la línea de soporte de accesibilidad, todo lo que explicó Josías
digamos, la combinación de tecnología asistiva y de sistema operativo que vamos a usar, requisitos adicionales, si es que los hay, y la exploración de sitios web y las tecnologías en lo que se confía. Digamos, todo lo que veníamos haciendo durante el testing, lo tenemos que documentar y dejar claro. Yo lo que hago es voy haciendo pruebas de accesibilidad, y cuando ya junte varias, las documento y las voy pasando a mi reporte. Bueno, este paso era opcional según el método que elegimos con Josías para explicar el testing, y dice registrar los detalles de la evaluación, que puede incluir esto que yo mencionaba antes, copias de archivos y recursos de las páginas web, digamos si guardé el sitio y dejé el código también como evidencia. Capturas de pantalla. Cuando estuvimos haciendo esto con Josías nos pareció que esto no era opcional, sino que era algo muy útil a la hora de hacer la auditoría, que nosotros tengamos las pruebas concretas, dónde está el error en una evidencia tan importante como una captura. Entonces nosotros lo incluiríamos como un requisito más que como algo opcional. Puede ser que para el cliente no sea importante, pero para nosotros nos va a ser muy útil si tenemos después que hacer un retesteo o para agilizar nuestro mismo testing, ¿no? Como para, muchas veces uno vuelve sobre los errores que encontró y necesita agregar algo o sacar algo, y es muy útil tener como la evidencia, la captura de pantalla. Pero acá quiero decir que la evidencia no solo debe recaer sobre la captura de pantalla, tiene que haber una descripción en texto, digamos. La captura por eso está puesto como algo opcional, porque la descripción del error tiene que estar en texto para que sea accesible, digamos, porque tengamos en cuenta que nosotros como profesionales de la accesibilidad tenemos que generar documentos que sean accesibles. Entonces una captura de pantalla es una imagen y como tal tiene que tener su descripción. Bueno, y los nombres y versiones de las herramientas de evaluación. Esto es la versión específica de mi sistema operativo, del lector de pantalla, porque puede ser que el lector de pantalla haya mejorado algunas cosas. Siempre pasa que los lectores de pantalla van avanzando para tratar de cubrir estos errores de accesibilidad. Entonces puede que si yo use una versión más vieja, encuentre más problemas y errores que cuando uso una versión más nueva que ha incorporado estas mejoras. A falta de accesibilidad en los sitios, los lectores han incorporado un poco más de inteligencia de su parte para poder saltar estos obstáculos que están en todas las páginas. Entonces puede que haya variación entre la versión que yo usé y la que usa otro compañero, otro tester. Entonces es importante aclarar esto. Bueno, también, por ejemplo, si hago testing de Zoom, en qué resolución la hice. También si usé un lector de pantalla mobile, cuál versión. Y también, por ejemplo, si estoy haciendo pruebas en una aplicación, es muy importante saber qué versión, porque las aplicaciones cambian constantemente, y sobre todo si estoy trabajando con sitios que están en preproducción, es como muy, muy, muy importante. Hay versiones todas las semanas, les diría más o menos, entonces van cambiando todo el tiempo y es muy importante aclarar cuál versión fue. Bueno, y llegamos hasta la última parte de las preguntas y respuestas. Así que bueno, si tienen alguna duda o les quedó algún comentario para hacer, es bienvenido. Y si no, bueno. No sé, José, si tenías algo para agregar vos también, como para ir cerrando. Sí, no sé si hay preguntas, sí, yo creo que no han habido hasta el momento. Bueno, algo que es una pregunta frecuente en Creo que no te escuchamos bien, Josías. que tenemos, mientras tal vez tú, Rocío, revisas secciones que son comunes en sitios web, como puede ser la misma en todas las páginas. Entonces,
cuando están estas secciones, se omiten y solo se agrega lo que cambia. Y cuando hay páginas que cambian según el usuario va interactuando, por ejemplo, un formulario que cuando está, por ejemplo, cuando no has llenado nada, el botón de enviar te aparece en no disponible, y luego cuando ya rellenas algún formulario se cambia a enviar. Y también hay que testear esto, digamos, cómo las páginas pueden cambiar en ese momento sin que recargues la página. Si al cambiar, digamos, el botón de no disponible al botón enviar, si hay ahí tal vez un problema de contraste o algo, hay que tomar en cuenta eso también. Sí, tal cual. Y también en cuanto a la auditoría, también es como muy útil poner el paso a paso de dónde estaba el error, sobre todo si estoy en un sitio web grande, como puede ser, por ejemplo, un banco, que tenga distintas formas de hacer una transferencia, por ejemplo. Yo tengo que especificar desde dónde la hice, desde qué tipo de usuario, y mientras más claro sea esto, más fácil va a ser para mí mismo, como tester, reportar el error, y también para la persona que lo reciba y que lo lea, encontrarlo también fácil, ¿no? Eh, y bueno, también es una buena práctica como tester si encontramos errores frecuentes o que son globales, es decir, que están en todo el sitio web, indicarlo para que la persona que lo reciba también, hacerle como más fácil el trabajo. Entonces, no es solo hacer el testing de accesibilidad con todas las herramientas, lector de pantalla, color contrast, pruebas de teclado, etcétera, sino también generar un documento que sea fácil de leer, que tenga todos los pasos para encontrar un error, que esté la evidencia que respalde ese error y también respalde nuestro trabajo como testers y de todo lo que estuvimos hablando durante esta charla. Y no se olviden que este documento tiene que ser accesible, que la evidencia no descanse solo en la imagen, sino que podamos establecer, bueno, un resultado actual de la prueba, el resultado esperado. También podemos incluir, si queremos, un fragmento del código, del elemento que tiene el error. Y bueno, no en todos los casos lo pueden solicitar, pero una recomendación técnica de cómo arreglar el error, esto es más que nada una recomendación general, porque esto después lo va a decidir el cliente con su equipo de desarrollo. Como yo comentaba antes, puede que lo solucionen de una manera o de la otra, pero siempre está bueno hacer una recomendación para indicar sobre todo por qué lado tienen que ir a buscar esa solución, ¿no? Después el cliente y su equipo de desarrollo decidirá cuál es la que va a implementar y cuál es la que mejor le resulta, pero sí está bueno para indicar como una guía de cómo debería ser el comportamiento del componente y cómo lograr ese comportamiento accesible. Así que... Algo que me parece también importante mencionar es que como testers tenemos que ser conscientes de que el objetivo de hacer un testing de accesibilidad y proporcionar un distintivo de accesibilidad es para beneficiar a las personas que van a acceder al sitio web y que puedan acceder sin barreras y no a veces por negocio o algo así. Yo me encontraba recientemente con un proyecto en donde una empresa había hecho ya el testing de accesibilidad y les habían puesto distintivo de accesibilidad AA. Sin embargo, a la hora de entrar, incluso en la portada, habían imágenes que no tenían descripción alternativa y que no tenían enlaces que no aparecían descritos correctamente. Entonces, es un poco tener conciencia y saber que no le vas a dar al cliente lo que él pide, sino que vas a tratar de que su sitio web cumpla con el nivel AA para poder darle un distintivo AA. Y que las WCAG también dicen esto, que para que se pueda decir que un sitio es AA, tiene que cumplir con todos los criterios de simple A y de AA. No puedes decir es AA si no cumple con algunos criterios de simple A, o porque uno de los AA no los cumple, no puedes decir que sí cumple con los AA. Tiene que ser todos o nada. Bueno, gracias por los comentarios ahí en el chat. Sí, es un montón de responsabilidad para los testers de accesibilidad, porque como comentaba José, por un lado tenemos que lograr que nuestro cliente cumpla, digamos que sea compliant, como se dice en inglés, con estos estándares, las legislaciones,
pero a su vez nosotros estamos de este lado velando por un poco, por así decirlo, por la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones, y nuestro objetivo es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles en las más variadas situaciones en las que se puedan encontrar. Entonces tomamos un poco la accesibilidad en nuestras manos y decimos, bueno, puede que esto sea lo suficiente para cumplir la norma, pero no es lo suficiente para hacer una experiencia completamente accesible, igualitaria para diferentes tipos de personas en sus más diversas situaciones. Entonces, bueno, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? No solo de cumplir con las normas, sino como de tratar de aportar nuestro granito de arena para que los sitios sean accesibles para todas las personas, incluso ir un poquito más allá. En algunas situaciones van a ver que van a poder ir un poquito más allá que los estándares y mejorar incluso un componente, una experiencia. Digamos, no es solo nuestra responsabilidad cumplir con las normas, sino también que lograr que la información llegue a todas las personas. Así que, bueno, es un montón de responsabilidad, sí. Sí, por Bueno, ejemplo, yo algo que tomo en cuenta cuando hago testings es que, por ejemplo, el contraste mínimo es un nivel, es un criterio como de simple A, sin embargo, el contraste mejorado es triple A, pero casi siempre le hago, trato de que el cliente cumpla con el contraste mejorado, que es que tiene que ser una relación mínima de 7:1. De exacto. contraste entre el color de fondo y color de letras o color primario, como se le llama. Entonces es una característica que no es de doble A y que si el cliente no la cumple, pues no habría problema, pero que sí va a influir y va a impactar en la experiencia de los usuarios. Entonces hay que como que tener un poco criterio también como testers y saber cuándo se puede hacer una sugerencia que va a mejorar y que aunque no sea obligatorio, pero va a ayudar a que el sitio web se pueda percibir y operar de mejor forma por los usuarios. Así es, bueno, a eso me refería, digamos, a ir un poquito más allá de lo que dice la norma. Las wikis a veces están muy relacionadas entre sí, puede que un error encaje perfectamente en una wiki, pero también en otra, o puede que un error sea una excepción a esa wiki, pero nosotros cuando lo veamos consideremos que es importante. Por ejemplo, me pasa muy seguido los bordes de los inputs de los campos de entrada, que son traídos desde del agente de usuario del browser. Según la Wicca, esto sería una excepción al color, digamos, eh, no sé si han navegado por los sitios, pero muchas veces los bordes de estos campos son en un gris muy, muy clarito, y si tienen un fondo blanco no pasa. Esto es una excepción a la Wicca porque este elemento es extraído del navegador mismo, digamos, no tiene estilo propio dado por los dueños del producto. Y sin embargo es algo súper importante para la accesibilidad, porque ustedes imagínense que yo no pueda ver, no pueda distinguir a dónde tengo que ingresar la información, dónde pongo mi usuario y mi contraseña, si no está bien delimitado el campo. Entonces también está en nuestras manos también esto, y nosotros somos los que estamos controlando que se cumplan los estándares, pero también que se cumpla la accesibilidad. Entonces, bueno, les agradecemos por haberse sumado, sobre todo un viernes a esta hora. Muchas gracias, Josías, que está desde muy lejos también aportando a la difusión de la accesibilidad en Córdoba, en Argentina. Así que, bueno, un placer también dar la charla con vos y, bueno, con todos los compañeros de DALAT que vinieron a sumarse, a apoyarnos también, y, bueno, a la agencia de conectividad y a Viviana, que está haciendo la traducción en lengua de señas. También muchas gracias. Y bueno, si no tienen ningún comentario, entonces vamos cerrando. Gracias, Ro, a ti por compartir esta clase. Y bueno, a todos espero nos hayamos explicado y hayan aprendido con nosotros. Gracias, Viviana, gracias al equipo de Córdoba y a Dalat, por supuesto. Que tengan una feliz nochecita por allá en Queda la Argentina. última clase del ciclo, que ¿cuándo es? Creo que es la semana que viene, ya queda la última, así que bueno, no se lo pierdan, y después va a estar todo disponible en el canal de YouTube de la Agencia de Conectividad. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias a todos, un placer.
Josías y Ro.